Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que el verano os haya ido estupendamente. Comenzamos nueva temporada y lo hacemos hablando de una ficción muy reciente y de otras que no lo son tanto, pero que tienen en común una misma productora de audio. Productora que ha conseguido situarse con todo merecimiento entre las más importantes del mundo de habla hispana. Me refiero a Emisor Podcasting. Hoy hablo con uno de sus grandes artífices, el director ejecutivo de RTF Media, antes 13 Radios, Gabriel Polgati. Soy Arantxa San Ginés y esto es On Audioseries, la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. Estoy bromeando, Ismael. Tranquila, lo sé. Aunque sé que yo te gusto un poco. No eres mi tipo, lo siento. Creo que de cierto modo, sí lo soy. Peón en F6. Peón en F6. ¿En serio? Completamente. ¿Y? ¿Vas a mover? Deberías ser más agresiva con esa torre. Torre de 1. ¿Sabes lo que creo? Creo que se aproxima algo. Algo muy grande. Este pequeño fragmento pertenece a Selección Natural, la última ficción sonora original de Spotify Studios realizada por Emisor Podcasting, estrenada hace apenas un mes. Una ficción que comienza con una charla intensa durante una partida de ajedrez en plena Antártida y que poco a poco se va convirtiendo en una conversación un poco más trascendente, mucho más trascendente, tanto como para tener consecuencias directas en el futuro del mundo y de la humanidad. Vamos, que un guión en estado puro de Julio Rojas. Gabriel Polgati, junto con Nacho Gil, director y productor ejecutivo de Selección Natural. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte, es todo un placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, creo que tengo que darte la enhorabuena, ¿no? Porque por lo que he visto en vuestras redes sociales, Selección Natural ha comenzado septiembre situándose entre el top 10 de los podcasts más escuchados en Latinoamérica, en particular en México, en Argentina, Colombia, por supuesto, en vuestra tierra, en Chile. Háblame un poco del proyecto, Gabriel. ¿Cómo surge? ¿Cómo lo afrontáis? Bueno, Selección Natural es un proyecto que ya tiene su tiempo, es Ujú. decir, no recuerdo exactamente la fecha, pero comenzó, para que nos hagamos una idea, antes de que los chats GPT fueran públicos, y para conseguir algún contacto con esas herramientas, había que, por lo menos desde este lado del mundo, había que conseguir VPNs y entrar por otros países de manera legal, pero quiero decir de que todavía seguían siendo privados, o sea, por lo menos esto debe tener 2 años o 2 años y medio. Ujú. Ese antecedente creo que es importante porque la primera versión que Julio Rojas me trajo en ese minuto fue que estaba escribiendo una serie acerca de una inteligencia artificial junto a una inteligencia artificial, lo cual hoy día parece algo bastante común y corriente, pero en ese momento era algo completamente desconocido, lo cual da cuenta, entre paréntesis, de lo rápido que es esto, porque eso que en su minuto fue una novedad, esta suerte de coautoría, Sí. hoy día es un lugar común. Eh, pero eso fue el inicio, esa fue la génesis. Julio, dentro de sus áreas de fanatismo, que son varias, la inteligencia artificial siempre ha sido una de ellas, desde muy joven, recuerdo. Y cuando encuentro esta manera de entrar a conversar con, me imagino que fue ChatGPT 2 o algo parecido a eso, si es que hubo dos, no conozco su historia, Mm. eh, me muestra las primeras bocetos del guión, donde el gran ejercicio o la gran exploración consistía en que la IA ayudara a crear el lenguaje del personaje IA. Eh, y rápidamente, cuando esto ya fue avanzando, me refiero al proyecto del guión, junto con la tecnología, y nos dimos cuenta de que esa novedad iba a dejar de serlo muy pronto, nos concentramos en tratar de hacer una audioficción, entre comillas, tradicional, pero que en su forma tuviese una experiencia que te vinculara con la inteligencia artificial, pero ya de una manera más natural. Es decir, nos fuimos como al otro extremo, de lo que en su minuto era una, no sé si va a sonar un poco exagerado, pero una especie de gran innovación,
Un año después esa innovación no era tal, por la rapidez que sabemos que se ha movido esto, y por lo tanto dijimos, no, vámonos al otro lado. Hagamos una serie en la cual la presencia de la inteligencia artificial sea tan natural, o parezca tan natural, que dé cuenta en el fondo del estado de las cosas como están hoy, donde la inteligencia artificial ya es parte de todas las personas y están los teléfonos móviles de todos nosotros. Así parte y así más o menos termina hasta el momento de que comenzamos a producir, como te digo, desde hace 2 años atrás hasta hace 1 año atrás que comenzó la producción. Entonces, el contenido, el guión comenzó siendo un contenido en autoría con Rojas y con una inteligencia artificial, y el contenido final siguió siendo también un contenido en coautoría con la inteligencia artificial. El personaje de Sofía es un personaje escrito eh, por Julio Rojas y por la inteligencia artificial. No tanto, hay un nivel de detalle que yo desconozco, pero lo que sí sé es que, como ocurre hoy en día prácticamente en todos los usos que uno utiliza ChatGPT o lo que fuese, hay una ayuda que tiene que, más que una ayuda, un complemento que tiene que ver con ciertas pequeñas acciones o ciertas pequeñas preguntas que tú le haces a la inteligencia artificial y que te pueden abrir una buena idea. Por ejemplo, la escena del ajedrez tiene su génesis en una conversación de Julio y ChatGPT, de la época, ¿no? Estoy hablando pero en general después Julio tomó control, por decirlo así, y se dedicó a hacer lo suyo. Muy bien. Y otro lugar en que ha intervenido la inteligencia artificial y que además me interesa mucho porque no termino de entenderlo bien es el personaje de Sofía. Vosotros decís, o he leído en algún sitio, creo que en Spotify justamente, que el personaje de Sofía, tanto su voz como su imagen, han sido diseñados con ayuda de inteligencia artificial. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido entonces el papel de Dana en esta ficción? El papel de la cantante mexicana que la coprotagoniza junto al actor chileno Álvaro Rudolphy. ¿Cómo utilizáis ahí la inteligencia artificial? Fue una discusión, Ujú. una discusión interesante, porque, de nuevo, hace 1 año atrás, esto estaba un poquito más candente de lo que puede estar hoy, sobre todo respecto de la inteligencia artificial y el cruce con la cuestión artística y las posibilidades de que ocuparan o no espacios humanos. Me acuerdo que en esa época todavía estaba en huelga, me parece que era el sindicato no sé si era guionista o actores, o los dos, de Estados Unidos. Entonces, estaba toda esta polémica y por lo tanto nos sentamos a conversar muy intensamente con Julio, con el equipo de Spotify, de cómo abordar esto de una manera que nosotros consideráramos constructiva. Y en ese sentido decidimos que, y creo que resultó así también, el uso de la inteligencia artificial terminó siendo precisamente lo que buscábamos, que era una herramienta más en un proceso creativo que en la práctica consistió en 2 cosas. Una, en la que estuvo más en mi control o en el control de emisor, que tuvo que ver con el procesamiento de la voz de Dana. Y luego, y ahí no tengo demasiados detalles porque eso ya pertenece más al área de marketing de Spotify, la utilización de herramientas para la portada de la serie. En el caso de Dana, bueno, ella es cantante, actriz, particularmente famosa en México y de ahí, digamos, a los círculos concéntricos de ese mercado. Grabamos en Los Ángeles, en Estados Unidos, y lo que hicimos también trató de hacer un pequeño, no lo voy a llamar innovación porque es una palabra muy grande, pero sí un pequeño giro que consistía en lugar de tomar su voz y clonarla, Dana grabó prácticamente todo, si no todo, y utilizamos la inteligencia artificial para darle a un personaje humano alguna característica de inteligencia artificial, en este caso de un robot con versión humanoide. Pero la actuación propiamente tal corresponde a Dana. La forma de esa actuación, la forma, en este caso de la voz, corresponde a la inteligencia artificial. Lo cual fue como muy interesante porque, de nuevo, en 1 año la herramienta han mejorado muchísimo de cuando partimos esto, que fue hace ya bastante tiempo, pero en ese minuto fue un trabajo bastante de joyería porque había que ir palabra por palabra, explicándole a la inteligencia artificial cuál era el tono, cuál era la situación, cuál era el nivel de susurro o el nivel de la voz o el contexto en el cual se decían ciertas cosas, para que el tono fuera lo más apropiado posible. Pero de nuevo, y esto es importante recalcarlo, todo esto sobre la actuación de Dana. Buah,
Vale, vale. Entonces, pues, y palabra por palabra teníais que ir para ir indicando a la inteligencia artificial. Pues Sí, sí, un trabajo enorme, enorme. Vale. Por cierto, una cosa también de selección natural, me ha gustado mucho el diseño sonoro, me ha gustado mucho, mucho, me parece que acompaña muy bien a algo muy sencillo con todas las peculiaridades que me estás contando, que son tremendamente complejas, pero muy sencillo como es 2 personas hablando al final, ¿no? Como te digo, me ha gustado mucho el diseño sonoro y he visto en los créditos que el responsable es Alejandro Parada, pero he visto también que es responsable de la música original y después tenéis en los créditos también, bajo el parágrafo de música, a Alejandro Grajeda y Michelle Sánchez. ¿Por qué esa diferencia en la música? ¿Es que tenéis 2 tipos de música? No entiendo por qué no, aparece distinguido. claro, la responsabilidad total del diseño de sonido y la música original es de Alejandro Parada, que es, vamos a hablar un poco de eso, creo, entiendo un poco de radio, pero es el director musical de nuestras radios, del grupo radial de RF Media. Son 4 radios en RF Media, más la plataforma emisor podcasting. Él es el director del grupo radial musical, o sea, del ámbito musical. Y lo que yo quería era hacer algo completamente distinto a Caso 63, no caer en esa, no sé cómo llamarlo, ese molde sonoro que tenía Caso 63, que era bastante notorio después de 4 temporadas. Y además que estaba el contexto de la Antártica como este escenario un poco más desolado por una parte, pero a la vez muy encerrado. Entonces Alejandro le dio como en mi opinión, una sensación no claustrofóbica, pero sí donde no jugábamos a tener, llamémoslo, efectos de tensión, pero sí una sensación permanente de que algo podía pasar. Esa era más o menos la intención y yo creo que lo logró y lo logró súper bien. Respecto a las otras 2 personas, tienen que ver con cargos de Spotify. De hecho, se diferencia en la parte de arriba de los créditos lo que tiene más que ver con emisora, abajo lo que tiene más que ver con, digo abajo porque viene después, lo que tiene que ver con Spotify. Y entiendo que son dentro del mundo de Spotify roles o asesores que van confirmando el producto en términos de sus estándares de calidad y por lo tanto son parte de los créditos. Vale, 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 ahora te entiendo. Por cierto, de inteligencia artificial no habéis utilizado nada más, ¿no? La parte de Sofía, el guión con Julio Rojas y no ha habido más utilización de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? En el producto no, salvo el tema del marketing, como te digo, de la portada, pero que ahí no tengo los detalles. No, nada más. Puede parecer una tontera decirlo, porque yo sé que tu propuesta tiene más que ver con herramientas y con tecnología, por decirlo de alguna manera, y por eso te digo que el giro de la génesis que explicaba hace un rato versus lo que terminó siendo es lo que más utilizamos al final de inteligencia artificial fue nuestra precaución sobre la inteligencia artificial y cómo nos domina a Julio, a nosotros como co-creadores, y eso que puede parecer un ejercicio demasiado literario fue fundamental al momento de escribir la serie porque lo que más se pretendía, no sé si lo que más se pretendía, porque lo primero que se busca es entretener y pasar un buen rato, pero a diferencia de Caso 63, por ejemplo, y otras audioficciones que no tocaba hacer, acá sí hay una intención de instalar un tema y de generar una conversación y de que eventualmente las personas más interesadas se hagan ciertas preguntas. Ujú. Eso es fue parte, digo, de los objetivos del proyecto. Claro, la exploración de la inteligencia artificial como una herramienta y no como un sustitutivo. Vale, bueno, desde luego, algo que no se os puede achacar, me parece a mí, a Emisor Podcasting, es la falta de valentía a la hora de explorar, como digo, nuevas formas de producción. Lo habéis hecho con selección natural y el uso de la inteligencia artificial, como nos has explicado. Y lo hicisteis también con FUM, con la ficción sonora estrenada en noviembre del año pasado y que desde luego supuso un intento innovador, un intento interesante, me parece a mí, de poner sobre la mesa una nueva forma de producir contenidos en castellano y a escala global, ¿no? Un experimento en el que os aliasteis a Sonoro, Anfibia, a la no ficción, al extraordinario y que te tuvo a ti como director ejecutivo del proyecto. Mientras escuchamos un extracto de cómo suena Santiago a esta hora de la mañana, concuerdo contigo, Iván. Quizás es necesario describir nuevamente la secuencia de acontecimientos. Es cierto, es prácticamente imposible que alguna persona en estos momentos no esté enfrentada al caos, a la incertidumbre, pero las primeras señales ocurrieron de madrugada y tal vez parte de quienes se conectan en este instante no están al tanto del origen de cómo ciertos hechos fueron sucediéndose. Técnicamente,
Digamos que estamos en una transmisión radial realizada en coordinación con nuestra red regional de podcast, cuyas plataformas, dado el contexto, dado lo que estamos viviendo, también han decidido transmitir totalmente en vivo. Anfibia desde Argentina, La No Ficción en Colombia, Sonoro desde México y El Extraordinario en España son parte de esta red cuyo único objetivo consiste en recolectar de la manera más rápida y seria posible los antecedentes que necesitamos para comprender los extraños sucesos que han ocurrido y continúan ocurriendo el día de hoy. Perdonen las eventuales fallas técnicas o en ocasiones el rigor periodístico, porque todo está pasando a una velocidad difícil de controlar. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por informar. Pasado el tiempo, Gabriel, y con la perspectiva que suele proporcionar el tiempo, como digo, ¿cómo valoras el proyecto? ¿Se han cumplido los objetivos? ¿Cambiarías algo si pudieras volver atrás? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Qué buscabais y qué salió? Mm, lo que buscábamos, a mi entender, se cumplió completamente. Era un primer ejercicio de coproducción regional. Cuando digo regional me refiero al lenguaje, por eso está España incluido. Y generar una obra que demostrara, uno, que 5 plataformas se podían juntar a hacer un proyecto en común y que, junto con eso, la posibilidad de que esa historia tuviera un aterrizaje en cada país de una manera natural, es decir, cuyo contenido fuese panregional, también ocurriera. Y viendo los resultados, la serie obtuvo buenos resultados, un poco menos en España, pero en Latinoamérica tuvo buenos resultados de consumo, y por lo tanto yo hago un check ahí completamente. Ahora, del momento en que la comenzamos a producir y cuando conversé con todo el resto de las productoras, todos éramos conscientes de varias cuestiones que iban a afectar la producción. Uno era el tiempo, dos, los recursos, tres, las tareas propias de todos, tratando de hacer foco en los negocios que cada uno tiene y con las urgencias que eso implica. Y por lo tanto, hubo una decisión artística de preferir el objetivo final por sobre la forma, que tenía que ver con una producción que ocurrió aisladamente en cada país, bajo ciertas directrices y con algún brief en común, por supuesto, pero donde no todo quedó al nivel que uno hubiera deseado. No hubo ensayos comunes, no hubo demasiado tiempo para postproducir, eso nos tocó a nosotros hacerlo como emisor. No hubo tiempo de hacer tomas posteriores, en aquellos casos donde ciertas cuestiones no quedaron muy bien desde el origen. Pero la verdad es que yo la escuché hace relativamente poco, no tan poco, pero qué sé yo, unos 3 o 4 meses. Y la escucho tal cual la escuché la primera vez, es decir, sigo creyendo de que el ejercicio valió la pena, porque finalmente para ganar una maratón tienes que correr los primeros 100 metros, y esto yo lo considero los primeros 100 metros, y hicimos contactos, y por lo tanto estamos más conectados para un siguiente proyecto, si es que ocurre, sabemos qué mejorar. Este fue un ejercicio donde el nivel de inversión fue prácticamente cero, por lo tanto lo considero un súper experimento, un súper laboratorio. Y las fallas que pueda tener o las debilidades que pueda tener me parece que son muy poco relevantes respecto de los beneficios que trajo consigo. ¿Sería posible, lo habéis planteado o quizás se plantee en algún momento futuro el hacer algo similar, o bueno, con la mentalidad con la que se hizo FUM, pero mucho más grande y mucho más cuidado, o no? Me encantaría. No hay nada concreto. El proyecto FUM lo armamos desde emisor y salimos a buscar a nuestros partners nosotros. Por lo tanto, al menos desde este lado no hay un proyecto hoy día para hacer algo como lo que menciona. No sé si alguna de las otras plataformas lo puede estar pensando, pero al menos por nuestro lado no existe, pero eso no quiere decir que no vaya a existir. Yo tengo la impresión, y eso también tuvo que ver con el nacimiento de FUM, que coincide con esta caída, por decirlo de alguna forma, de la burbuja del audio que ocurrió hace 2 años, que coincidió con otras situaciones de, llamemos, crisis o estancamiento respecto del mundo del podcast, pero también de las OTT y audiovisuales y cosas de ese tipo. Entonces también era una manera de seguir vigentes, digamos, y de decir el audio, a pesar de que el viento sopla en contra, es capaz de hacer proyectos de estas características. Y por eso digo que me siento muy orgulloso de haberlo hecho. De todas maneras, en lo que sí coincido contigo es que de haber otro proyecto, al menos si me tocara participar, ya el tema de la forma y los estándares naturalmente tendría que salirse del nivel experimento o laboratorio y llegar a un nivel de mayor, ¿no? Claro, claro. No, esto que has dicho de los primeros 100 metros,
A mí me parece que es muy importante correrlo, porque uno no sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona hasta que no se mete a correr esos 100 metros, ¿no? Exacto. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de una producción original para Spotify, como es Selección Natural, de un contenido experimental y financiado de manera independiente, este de FUM. Y bueno, ahora me gustaría hablar un poco contigo de otros contenidos que también hacéis y que son contenidos de marca. Por ejemplo, Viaje a Viña. Nada de lo que viene a continuación te pasaría si viajas en Cabify. Una ficción sonora creada por Emisor Estudios para Cabify. Gabriel, ¿qué buscan en vosotros las marcas? ¿Y cómo hacéis para determinar si realmente ha funcionado para ellas el contenido que les habéis producido? Porque todavía lo de las métricas está complicado, ¿no? Sí. A ver, es una pregunta compleja de responder, al menos en cierto orden jerárquico, por decirlo de alguna manera. Pero lo primero es que en general son las marcas las que se acercan, no es que se acerquen a pedir un podcast de marca, sino que en la conversación Ujú. surge la posibilidad, a partir de cuando uno empieza a definir cuáles son las posibilidades del audio, desde el punto de vista radial más tradicional hasta el punto de vista del audio digital en su versión más sofisticada, aparece naturalmente el podcast y aparece en la conversación el podcast de marca y muchos de ellos levantan la mano y dicen, me interesa, exploremos eso. Hay ciertos casos de que han venido desde afuera específicamente a pedir un podcast de marca, sí. Hay casos al revés, de que nosotros hemos ido a ofrecer específicamente un podcast de marca también, pero yo diría que al menos la mitad se resuelve de la manera en que te he explicado recién, que es cuando uno está hablando de audio y de acuerdo a las necesidades del cliente que tiene ese minuto, vamos encontrando un cierto hilo donde nos ponemos de acuerdo en que, o estamos de acuerdo en que lo que requiere en ese momento ese cliente o esa marca es establecer ciertos vínculos no tan publicitarios, sino de atributos de la marca. Y para eso es mucho mejor contar una historia donde esos atributos aparezcan subyacentes, escondidos, invisibles, pero a la vista, que ir a hacer proyectos más tradicionales de publicidad. Entonces, en ese sentido, proyectos como el que tú mencionas, este en particular tuvo, en Chile, por supuesto, son muy locales, tuvo un nivel de consumo importante, no tengo las cifras ahora, pero nada menor. Ujú. Hay otros que no los tienen, pero creo que la industria publicitaria se está relacionando con el audio de una manera también en primera fase, donde todos estamos aceptando de que hay un tema con las métricas que hay que, bueno, primero ordenar idealmente, pero además en lo que se prefiere mucho más es la calidad que la cantidad. Es decir, prefiero 1000 personas que hayan escuchado el 50, 60, 70 o 100% de la serie Ujú. a 10 veces ese número escuchando, dado las necesidades del cliente, un aviso radial o lo que fuese. Es un poco, yo lo comparo con lo que está pasando ahora respecto a los influencers, que la tendencia vigente tiene más que ver con microinfluencers, es decir, salirnos de estos personajes de varios millones de seguidores y nos vamos a personas o personajes de 10.000 o 20.000 o qué sé yo, 50.000 seguidores, porque lo que se está buscando un poco más de autenticidad en la entrega del mensaje. Yo siento que los podcasts de marca finalmente entregan eso. Le traspasan a la marca una cuestión ligada a la autenticidad que a ellas les viene muy bien. Y aunque fuesen pocos los consumidores, más allá que siempre va apoyado por una campaña publicitaria que termina por resolver el tema presupuestario, por decirlo así, creo que las marcas entienden de que, así como ciertos eventos específicos que pueden hacer en algunos lugares, o presencia en algunos eventos donde no va demasiada gente, pero su presencia tiene cierta personalidad, esa personalidad se ve transmitida también en los podcasts de marca. Entonces, si bien hay bastante por avanzar, tengo la impresión de que en el mundo de las ficciones, pero también en otros, entrevistas, investigaciones o géneros tipo no ficción ligados a branded podcast, van a seguir creciendo un buen tiempo. Ojalá cada vez con mejores cifras y ojalá con cifras que sean más comparables entre las diferentes empresas, que me imagino que pasa lo mismo acá o en España, donde la medición del audio, FM o análogo, no conversa demasiado con la del mundo digital. Claro, dame un consejo. Después de todo esto que me has dicho, después de todo el tiempo que lleváis trabajando en Branded Podcast, en podcast de marca, ¿qué es lo más importante que has aprendido? En que hay que convencer al cliente, en la acepción positiva de la palabra, de que son los atributos de su marca lo que tienen que aparecer y no su marca. Es decir,
si viene una bebida, y voy a dar un ejemplo bastante caricaturesco, el cliente va a tender a decir, bueno, que el personaje principal tome esta bebida. Y no es la forma. Esto no es un placement. No es un placement largo, no es un placement dentro de una historia. Y yo creo que el principal desafío es ese, que consideren de que las personas que escuchan audio, y esto está súper comprobado en todos los estudios, se hacen tan parte del consumo, me refiero a que lo escuchan tan concentradamente como una primera actividad, no como una segunda actividad. Más allá que estén haciendo otra cosa, pero me refiero a que es algo que sucede en sus cabezas de manera muy, muy nítida, donde, si está bien hecho, por supuesto, aquellos atributos de la marca y aquella, por lo tanto, valoración última de la marca para ese cliente va a ocurrir, aunque el producto no aparezca de manera literal a como sucede en el mundo real. Si uno lo convence, si uno lleva un proyecto donde eso está bien explicado, me parece que los clientes van a tender a estar más cerca de un sí que de un no. Desde luego, en Viaje a Viña, me pareció muy interesante porque efectivamente en ningún momento se habla de Cabify, salvo en el claim con el que comienza o con el que acababa, no recuerdo ahora, creo que era con el que comenzaba cada uno de los capítulos, ¿no? Nada de esto te pasaría si viajases con Cabify. Ahí se quedaba. Tiene un claim muy claro que quieres que se quede grabado en la cabeza de la persona que está escuchando, y después tienes pues otra compañía de coches a la que llaman y van pasando cosas pues tremendas de principio a fin. No, me parece muy interesante lo que dices. Bueno, y después de hablar pues de ficción sonora, por supuesto, de podcast de marca, me gustaría ahora detenerme contigo un momento en la radio. Porque si yo no me equivoco, eres especialmente un hombre de radio, ¿no? Ya lo he dicho al comienzo, eres director ejecutivo de RDF Media, que tiene dos vertientes, una digital, como hemos visto, a la que pertenece la plataforma Emisor Podcasting y la productora Emisor Studios, y una vertiente RDF Radio, en la que están incluidas pues, las cadenas que mencionaste antes de radio chilenas. Lo que te voy a preguntar es si te has planteado alguna vez establecer puentes entre estas dos vertientes, o si lo habéis hecho ya, ¿no? Porque me da la impresión de que, y esto es algo que pasa mucho y especialmente en España, me parece que la radio permanece en un inmovilismo tan férreo, o esa es mi percepción, que ignora a menudo oportunidades de desarrollo de negocio que podría encontrar en colaboración con el podcast. Y no solo por dar la oportunidad a los oyentes de escuchar contenido de radio en diferido, que eso ya se hace y se hace muy bien, ¿no? A lo que me refiero es a la extraordinaria oportunidad que supone el poder crear contenidos que sean nativos híbridos, contenidos complementarios de radio y podcast. ¿Cómo lo ves tú? ¿Visualizas también una mayor comunicación creativa entre la radio y el podcast? ¿Ya se hace? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿O ando yo muy perdida y esto en realidad no tiene mayor interés? No, a ver, te puedo contar la experiencia que hemos hecho acá, antes de opinar demasiado lo que pasa en otros mercados, que por supuesto miro y estudio, pero lo que sé con claridad es que lo voy a refrescar. Hasta la pandemia nosotros nos llamábamos 13 Radios porque pertenecemos a un holding que tiene un canal de televisión que se llama Canal 13. Y de hecho a eso yo llegué a abrir el negocio de la radio, no había ninguna y terminaron siendo, como contábamos hace un rato, 4 emisoras. Pero para la pandemia, debido a la misma pandemia, la crisis publicitaria que hubo, en fin, del proceso de transformación digital evidente, nos cambiamos de nombre, pero el cambio de nombre tenía que ver más que nada con un cambio conceptual y cultural que era pasar de la radio a la palabra audio. Y ese viaje implicaba que la palabra audio ya no solamente era una cosa FM, sino que era una cosa digital. Y eso fue lo que bajamos culturalmente hacia toda la organización. Por supuesto que hay dos áreas que son separadas, pero profundamente comunicadas. Las dos se intervienen permanentemente. Naturalmente hay una organización para esa combinación, pero el FM, o sea, el audio FM y el audio digital, para ponerlo en esas dos etiquetas, no solo conviven, sino que es súper necesario que convivan. Y tiene que ver con una razón súper simple, digamos, que tiene que ver con el modo de consumo y el hábito de consumo de la audiencia. Es cierto que todavía la radio se consume mucho en los autos, y es cierto que para ciertos segmentos se consume en las casas en cierto horario y cosas de ese tipo, pero no vamos a tapar el sol con un dedo respecto de que el principal consumo sucede a través de los móviles, y los móviles, naturalmente, en el mismo móvil compite tu radio con 17 o 17.000 ofertas de entretención. Por lo tanto, no transformarse en un medio digital es simplemente un viaje al pasado. Dicho eso, para nosotros,
la distinción que haría respecto de cómo enunciaste tu pregunta es el futuro de la radio o la transformación de la radio no tiene que ver con el podcast. El podcast es una parte del tema, por supuesto. Otra parte, como tú entiendo que también lo mencionaste, es, llamémoslo, los podcasts FM o el corte para el consumo en demanda. Pero más que eso, primero considero que la radio siempre ha sido como el medio más digital, siempre fue hiper horizontal, siempre tuvo participación de la gente, más allá que haya sido por un teléfono análogo en su época, siempre tuvo como cierta adaptabilidad a todos los cambios de tecnología y esta no es la excepción. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos a nuestras radios FM y pensamos en su modelo de transformación, son plataformas 100% audio. Todas nuestras plataformas no tienen un solo banner y no tienen un solo contenido, o tiene muy poco contenido escrito, es solo audio. Y ese audio tiene que ver con podcast en un porcentaje, sí, pero también tiene que ver con video podcast y también tiene que ver con, llamemos, material audiovisual que corre por redes sociales. Es decir, en ese sentido creo que el podcast es una figura que complementa en cierto aspecto la radio, pero en absoluto es la única que lo hace. Creo que sería un error concentrarse solo en eso. Y dado eso, nuestra estrategia es que Emisor se lleve buena parte de ese trabajo, apoya a las radios con algunos podcasts esenciales de cada una de las radios, pero luego de eso el área digital propiamente tal del mundo FM tiene su propia extensión digital y no necesariamente tiene que ver con un proyecto de podcast original. No sé si te respondí bien. Sí, perfectamente. Entonces, por lo que veo, vamos, si yo he entendido bien, el hecho de crear contenidos que sean híbridos desde el origen, es decir, contenidos que estén concebidos para ser contenidos de radio y podcast, con una rama de podcast y una rama de radio, ese tipo de contenidos no se hacen. Me has hablado más bien de apoyo, ¿no? Cómo se apoya un contenido de podcast que se ha lanzado. Se hacen. No, la respuesta correcta es se hacen, pero no creemos que ese sea el único vehículo movilizador en la transformación de la radio y es solo un elemento más. Eso quise decir. De acuerdo. Y se hace en ciertos casos específicos respecto a ciertos programas que tienen ciertas características, con conductores, ciertas características, porque no todos los programas conducidos por todos los conductores tienen aquella personalidad o aquellos atributos para transformarse en este producto híbrido que tú estás describiendo, por lo menos eso creo yo. Vale. ¿Y cómo se hacen? ¿Algún programa en concreto en el que hayáis hecho esta combinación de lo híbrido? Bueno, hay un programa que... Sí. Vamos a ver si por híbrido entendemos lo mismo, Claro, por supuesto, claro. pero hay un programa que en Chile es muy conocido, un programa informativo, se llama Mesa Central, que lo conduce un conductor que tiene muchas habilidades, porque además trabaja en televisión, etcétera, y que es como la manera en que lo vemos. Nosotros entendemos esto como círculos concéntricos. Entonces, el primer círculo concéntrico es el programa FM, luego hay el siguiente círculo que tiene que ver con los cortes de ese programa, de las secciones de ese programa, luego hay otro círculo que tiene que ver con un spin-off de una de esas secciones que se llama Rat Pack, que es un contenido digital distinto, si bien complementario a lo que pasó en el FM, que ocurre el mismo día. Y luego hay otro círculo concéntrico de una figura que se llama Nota de Voz, que es un podcast cortito informativo que lo hace el mismo conductor, que se llama naturalmente Nota de Voz de Mesa Central, pero que ya no tienen tanto que ver con el programa, y así podría seguir con 2 o 3 círculos concéntricos más, y que tiene que ver con entender que el programa, y por eso me gustó a mí esa figura de los círculos concéntricos, me gustó que desde un origen FM uno puede extraer más bien mucho contenido digital simplemente para complementarlo a través del consumo estrictamente digital, pero además contenidos complementarios con su propia personalidad, con su propia duración, con su propia narrativa para un consumo diferente, que es por ejemplo, a través de un teléfono, en un traslado, en transporte público, digo. Y finalmente Mesa Central, con no demasiado esfuerzo, o sea, con esfuerzo, digo, pero sin tanto recurso, pasó de ser un programa de radio a ser 7 contenidos simultáneos que suceden todos los días. Qué bueno. Y así yo entiendo la hibridez. Sí, no era exactamente lo que decía, a lo que me refiero cuando hablo de híbrido, y es verdad que esto es algo que todavía tengo que pensarme un poco más, ¿no? Mucho más probablemente. Pero cuando hablo de híbrido me refiero a un contenido de podcast, un contenido de radio que no puedan funcionar el uno sin el otro, con la idea de que el podcast lleve a la radio y la radio lleve al podcast, ¿no? Que al final es lo que queremos. Entonces, claro, estos contenidos de los que me hablan no sería exactamente eso, porque como tú mismo decías, son contenidos independientes uno de otro, que
todos tienen su origen en un contenido inicial, que es el de la radio, pero que a partir de él se crean nuevos contenidos, pero que independientemente funcionan perfectamente. Entonces, no sé, yo tengo la impresión de que intentar pensar en contenidos que sean dependientes el uno del otro, que no puedan vivir el uno sin el otro, contenido de podcast y radio, que no puedan vivir el uno sin el otro, yo creo que ese es uno de los grandes retos. Pero bueno, quizás, ya te digo, tengo que pensarlo mucho más. No, a mí me parece que es un reto o un desafío creativo interesante, pero lo veo más en esa categoría versus una necesidad de la radio para ser más digital, por ponerlo en términos muy sencillos. Porque entre otras cosas, bueno, habrá que ver cómo resultará el desafío, por supuesto, pero dicho muy a la rápida y sin pensarlo demasiado, también hay que pensar de que la radio no es el único medio que existe y que estamos en el mundo de la economía de la atención y me parece que es desafiante para el auditor consumir dos cosas que si no las consumes ambas y naturalmente las tienes que consumir en distintos momentos, el consumo completo, la experiencia no se completa. Pero como ejercicio, como desafío, digo, me parece súper interesante. Bueno, y ya me he guardado para el final, como te puedes imaginar, a Caso 63, ¿no? Vuestro gran éxito, que además fue el primero, en la primera ficción sonora que hicisteis, así que lo lanzasteis por la puerta grande. Y bueno, éxito mundial, versiones brasileña, india, estadounidense, estrellas de la talla de Julianne Moore o Oscar Isaac. ¿Hay alguna propuesta ya de llevar esa historia al audiovisual? ¿Cómo está la salud de Caso 63, pasado el tiempo? Bueno, en rigor fue la tercera. Habíamos hecho de acuerdo. dos previas, pero muy pequeñas, muy locales por lo demás. ¿Cuáles fueron? Por curiosidad, si te acuerdas. Mira, de una no me acuerdo el nombre, la otra me acuerdo que era la de una pareja que iba a Era nada que ver, era más una comedia, una pareja que iba a una terapia. Entonces, el nombre tenía la palabra terapia, pero no me acuerdo el nombre ahora. No pasa nada, exacto. simplemente era por Pero, curiosidad, vale. no, sí, pero claro, fueron muy pequeñas y fueron más bien, digamos, usemos la palabra de nuevo ejercicio. Caso 63, claro, fue la primera que hicimos más grande, a pesar de que se hizo de manera muy artesanal por el contexto de la pandemia y todas esas cosas. Me refiero a la primera temporada en particular. Y que fue muy grande, creo que es importante decirlo. Primero, bueno, porque el guión y la historia de Julio es me parece como súper espectacular, sino que además insospechadamente atingente al tiempo y a lo que fue pasando en ese tiempo, que si había un tiempo donde nadie sabía lo que iba a pasar, esta historia, sin querer queriéndolo o queriéndolo, no lo sé, eso habría que preguntárselo a Julio, fue acercándose bastante como a un futuro súper cercano. Y naturalmente también al amplificador y al poder que tiene Spotify, que además fue un socio súper entusiasta, por decirlo de alguna forma, un colaborador, si bien la serie era de ellos, en términos de que fue es un original de ellos, siento que el entusiasmo y el nivel de ganas que le pusieron fue mayor al que yo puedo ver en otras, porque realmente les gustó, bueno, y porque empezaron a ver los resultados que tuvo. Esto fue el 2020, la primera, no recuerdo el mes, pero fue la segunda mitad del 2020, creo que fue noviembre. Después hubo tres temporadas, y después vino un primer spin-off que se llamó Enigma, que fue más concentrado en México, un poco como, o iniciando lo que después siguió Selección Natural, protagonizada por Ana Valeria, que es una actriz mexicana súper joven, súper talentosa, súper simpática además, súper profesional, y apoyada por actores chilenos. Y si comento esto es porque, o sea, si hago hincapié como en Enigma es porque me parece que Enigma demostró, y esto es una opinión personal, más como auditor que como productor, de que Caso 63 tenía más historia, más fondo de historia, más carne, se dice en Chile, de la que parecía tener al final de la tercera temporada, porque el spin-off yo lo sentí como un aire fresco y como una renovación y sin, guardando todas las proporciones, por supuesto, es cuando empezaron estos primeros spin-offs de Star Wars y de repente uno decía, puedo estar 5 temporadas más con, qué sé yo, Obi-Wan Kenobi y no pasa nada. Enigma yo lo sentí como eso, como que lo que logró Julio y lo que logró los actores y lo que logró la producción, que además hizo ciertas distinciones respecto a las otras temporadas, manteniendo el universo, por supuesto. Fue súper exitoso, así le fue también. Hasta donde yo sé, porque esos números no los manejo del todo, Enigma fue la segunda temporada más escuchada después de la primera de Caso 63. Es decir, la que ocurrió 4 años después
tuvo el mismo nivel de consumo que la primera, que ocurrió 4 años antes. Por lo tanto, vigencia ha tenido. Y sobre el tema de las adaptaciones o las compras de IP, es un tema que maneja Spotify. Obviamente ellos son dueños del IP. Ujú. Y ahí yo no tengo demasiados detalles. Sé que hubo interés, porque como productora tenemos en el acuerdo una participación respecto de eventuales ventas y cosas de ese tipo, que son los contratos tradicionales. Y por lo tanto, sé que hubo en su minuto, pero también coincide con esto que hablábamos hace algunos minutos, o esta reorganización, si se quiere, y semicrisis de las plataformas tipo Netflix y otras. Entonces no sé muy bien en qué va, para ser sincero. Como que le perdí la pista y espero que suceda. A mí me encantaría porque de nuevo, como auditor tengo muchas ganas de verla, no solo de escucharla. Con esto de selección, estoy ahora pensando, comparando un poco Caso 63 con Selección Natural a medida que ibas hablando. Es curioso porque en Caso 63 efectivamente había la posibilidad de seguir y sin embargo en Selección Natural me parece que acaba y acaba, ¿no? Me sorprende que se haya puesto en marcha una ficción sonora que empieza y acaba y además resulta difícil pensar que esto pueda seguir adelante, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Eh, yo diría que, Ahora me dices yo que diría que tienen una justo... segunda temporada prevista. No. Pero sí te voy a decir que justo al contrario, Vale. porque de cómo lo planteas, pero no tendrías por qué saberlo. Una es que cuando se partió Caso 63, ninguno de nosotros pensó nunca que iba a haber una segunda temporada, menos Julio. De hecho, esa cuando la cerramos y cuando leímos lo que mandó Julio dijimos, ok, este es el mejor final, aquí se acaba, nos vamos a tomar una cerveza y listo. Sí. Y después, bueno, le fue también que hubo que, no digo inventar, porque Julio siempre tiene como su anotación y como buen escritor siempre tiene sus borradores, ¿no? En el caso de Selección Natural, y esto de nuevo habría que preguntárselo mejor a él, yo creo que hay no sé si llamarle una lección aprendida, porque no se trata de eso, pero yo veo una trilogía y la veo claramente. A partir, obviamente, de la historia, pero también de las conversaciones que tengo con Julio permanentemente. No quiero decir que vaya a ver, No, porque no, no depende no, de te nosotros por lo entiendo. demás. Pero claro, me Pero en sorprende, términos de ¿no? desarrollo de Porque, historia, está. claro, pero no sé, vamos, me encanta lo que me dices, ¿sabes? Porque me voy a romper ahora la cabeza pensando cómo podría ir esa trilogía. Pero claro, me resulta sorprendente porque de primera ya los personajes probablemente cambian. Entonces, no sé, pero bueno, es algo, vamos, lo voy a Pero pensar. es una opinión mía, insisto, es una opinión mía. No, Es no, lo que está yo veo. genial, está muy bien, está muy bien. Y bueno, ya para terminar, Gabriel, yo suelo hacer siempre al final de la entrevista 3 preguntas, que son siempre las mismas. La primera es, ¿cuál es la ficción que has escuchado que más te ha gustado hasta la fecha? Dime 2, dime una de Emisor Podcasting y otra que no lo sea, otra de cualquier otra productora. Ya, para no mencionar Caso 63, voy a mencionar una que se llama Ave de Presa, Anda. que fue una ficción local, que también protagoniza Álvaro Rudolfi y que ocurre en el sur de Chile. Y me gustó mucho porque esa fue la primera que hicimos, fue después de Caso 63, pero fue la primera que hicimos muy, no sé cómo decirlo, pero muy conscientes de que era para nosotros y solo para nosotros y no nos importaba si le íbamos a vender o no. Tengo como un sentimiento, además que entiendo que me parece que quedó bastante bien. Y por el lado más externo, yo soy súper fan de Carrión, ay, se me olvidó el nombre. Jorge Carrión, De ¿no? Jorge. Ujú. Y yo básicamente diría que hay que leerlo y escucharlo entero, para no quedarme solo en los podcasts. Esa sería mi respuesta Muy bien, muy hoy. bien. Pues estupendo. Oye, por cierto, yo no he escuchado Ave de Presa, ¿eh? Pero me la voy a escuchar inmediatamente. Pero me ha Súper. sorprendido esto que has dicho de que la hicisteis para vosotros, sin pensar en la posibilidad de vender, de no vender. ¿Por qué plantearse una ficción sonora como esta por el mero placer, que me parece muy bien, ¿sabes? Pero me resulta chocante cuando veo a una productora tan grande como sois vosotros y con tantas obligaciones, ¿no? De alguna manera que tenéis siempre encima, el decir, no, pues esta la vamos a hacer independientemente de si se vende o no. Me sorprende. Bueno, la verdad es que somos muchísimo más pequeños de lo que puedo imaginar, Sí. eh, pero como casi todo, ¿no? No, lo hicimos así porque obviamente habíamos quedado muy entusiasmados de Caso 63, mucha gente nos escribía porque tenían proyectos, y la decisión que yo tomé en ese minuto fue, bueno, naturalmente justo existía algún espacio de tiempo para hacerla,
pero decidí también de que era una oportunidad para que otras personas del equipo trabajaran. Y no solamente el equipo, hablando de la fusión FM y emisor. Entonces, los capítulos fueron compartidos por postproductores del FM, otras personas que nunca habían participado en un audioficción estuvieron presentes en la grabación, otros estuvieron a cargo de la postproducción, el diseño de sonido. Entonces fue un ejercicio como te contaba, como estábamos en ese proceso de culturización digital interna, me parecía que era parte de mostrarnos y mostrarle a muchas personas que trabajaban con nosotros, pero que estaban más lejos de esto, porque estaban más en el mundo FM, de que la riqueza que está detrás del audio digital es súper extrema, digamos, súper infinita, no sé cómo decirlo. Ujú. Y por ahí fue. Qué bueno. Por ahí fue. Pues me parece muy interesante, ¿eh? Porque se trata, bueno, aparte de lo que has dicho, yo me lo llevo, lo sigo pensando y lo miro y digo, claro, además es una manera de explorar al equipo, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestro Exacto. tesoro? Tenemos un tesoro que es un equipo. ¿Y qué son capaces de hacer? ¿Qué pueden ver en esto? Si le Exactamente. ofrecemos la oportunidad, ¿qué pueden hacer? Pues me parece una manera muy sana de actuar, la verdad. Bueno, continúo. ¿Qué tipo de ficción sonora que no hayas escuchado aún te gustaría que se hiciera algún día? ¿Qué te gustaría escuchar como ficción sonora? Lo tengo súper claro, lo cual no quiere decir que sea como algo original, pero a mí me gusta mucho el cine y alguna vez quise hacer una película, cosa que ya no pasó, pero siempre quise hacer una película con un personaje. Y con un personaje que estuviera en total oscuridad. Y de hecho hay al menos un par que ya he visto y una de ellas muy buena. Pero me encantaría escuchar esa audioficción. Quizás porque, como te digo, es la película que alguna vez quise hacer y que, por cierto, me habría gustado ver. Es un deseo más estrictamente personal, mucho más que profesional. Un personaje conviviendo con la oscuridad y donde todo es una voz y el resto es, entiéndase, ambiente, por lo tanto sonido, Ujú. o no, quizás la ausencia de sonido. Eso me encantaría un día, si que se nos ocurra a nosotros o se le ocurra a alguien, poder participar. Qué interesante. Y bueno, ya para terminar, de este mundillo de la ficción sonora, menciona a una persona a la que admires. No puedo dejar de decir Julio Rojas. Yo a Julio lo conozco desde que tenía, no sé, bueno, 0 años, desde que nací. Y por lo tanto he visto su evolución como escritor y como creativo y como personaje ligado a las palabras y a las galaxias. Y sinceramente, conociendo muchísimo escritor y guionista, actores, actrices, en fin, mi capacidad de asombro con Julio como que no termina. Digo, ya, de esto no sale, no puede haber otra cosa más. Y aparece, y aparece, y aparece. Y aparece en tiempos rápidos. Nada, lo admiro profundamente, profundamente. Además que un agrado con quien trabajar. Trabajar con personas creativas a veces no es tan sencillo. Tiene mucho retorno, ¿no? Mucho beneficio, digamos, desde muchos puntos de vista, pero no es necesariamente fácil. Y con Julio es muy fácil trabajar, lo cual es doblemente satisfactorio. Bueno, pues un final estupendo para una entrevista que te agradezco mucho que me concedieras. No, te Ha agradezco a sido ti. todo un placer. Para mí también. Un abrazo. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within. And when the cold wind